Muy bien, vamos a continuar con el tema de la valoración del ROM. Ya habíamos visto un poco lo que son las compensaciones y lo que es la valoración del ROM de la cadera, donde vimos la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna, donde hemos explicado un poco lo que hay en el documento en PDF que está publicado en el evento en Facebook. Eh, hay unas valoraciones que están dentro del documento que no me voy a detener mucho a hablar sobre ellas. Y una de ellas es la rodilla y el pie. En el documento pues hay explicación de los rangos, de los grados y de cómo se deben hacer las valoraciones de estas articulaciones. Le voy a gastar más tiempo a las que considero que son más importantes en el sentido de que tienen más correcciones y más cosas que tengamos que poner cuidado. En este caso es el de la columna vertebral. Entonces voy a explicar un poco sobre qué es lo que hay que tener en cuenta acá. Aquí vemos un poco los rangos que nos pide que debemos realizar en esta articulación. ¿Por qué quiero explicar un poco más esta? Porque estos rangos varían dependiendo de la ubicación de la pelvis. Entonces es importante para valorar estos rangos saber la neutralidad de la pelvis, como ya lo había explicado en otro video tutorial. La importancia de no involucrar la pelvis para que no haya una flexión de cadera, ¿sí? Y no haya una basculación pélvica a la hora de valorar estos rangos. Eh, este rango se puede evaluar tanto de pie como en una camilla. En el caso de la extensión, lo vemos acá. Recordar que en el caso de la extensión hay una tendencia a hacer una inclinación anterior de la pelvis a la hora de valorar esto. Entonces buscar siempre la neutralidad. Aquí vemos los rangos que se pueden normalmente alcanzar a la hora de valorar la extensión de la columna. Vamos a pasar ahora a la inclinación o flexión lateral, como lo dice acá lateral flexión. Vemos los rangos que nos da de 0 partiendo de la posición anatómica y vamos a los 75 grados, ¿sí? Aquí vuelvo a la importancia de explicar referente a esta gráfica que hay una diferencia entre lo que es una inclinación de la columna y en este caso que hay una inclinación pero está dada no por la columna sino por una abducción y una aducción de las caderas. En este caso lo vemos. Entonces sí es importante, vuelvo y juega la neutralidad ya no solo de la pelvis como tal, sino de la neutralidad de la posición anatómica en las caderas, ¿sí? Es importante identificar todas estas cosas que nos van a dar una modificación a la hora de valorar el ROM. Entonces, saber que que esta inclinación está producida más por la abducción y aducción de las caderas. Ahora, ahora lo que tiene que ver con la rotación, aquí la vemos desde una vista superior, lo que es una rotación y los rangos y los grados que nos permite pues girar la columna como tal. Es importante saber que estos rangos se refieren a toda la columna, que podríamos eh, inmovilizar ciertas áreas para medir ciertos rangos. Podríamos trabajar rotación de la zona lumbar, rotación de la zona dorsal y la rotación cervical. Importante también en esta valoración el determinar lo que es la neutralidad o la posición anatómica de las caderas, porque también en estas rotaciones se involucran, si no lo tenemos en cuenta, los rangos nos saldrán aumentados, saldrán modificados causados por la rotación de las caderas. Entonces aquí en la gráfica también lo explica un poco a qué se refiere. Pasamos ya directamente al hombro. Aquí ya vamos a hablar de la importancia de la fijación escapular o la neutralidad escapular. Vuelve y juega, como lo dije anteriormente, en la escápula, aprender a identificar qué es una estabilización escapular para poder medir estos rangos con precisión, ¿sí? En estos casos, cuando tenemos
involucramos o compensamos con la escápula, estos rangos nos pueden dar unos valores mucho más altos, ¿sí? Muchísimo más en la flexión que en la extensión. En este caso, perdón, más en la extensión que en la flexión. Entonces, de estas valoraciones del hombro, lo importante es la valoración de las escápulas. Aquí vemos los rangos. De todas maneras, dentro de las indicaciones también nos lo está siempre proponiendo. En este caso, el de la abducción, igual lo mismo. Cuando hacemos una elevación de hombro, todos estos rangos van a estar alterando el resultado. Entonces, hacerlo siempre desde una estabilización escapular. Vemos aquí gráficamente cómo nos explica qué es la abducción y qué es la aducción. Es muy importante tener en cuenta que esta valoración nos va a enseñar muchísimo más de lo que son los movimientos y nos va a ayudar siempre a crear nuevos ejercicios a partir de estos movimientos, ¿sí? Y de los rangos que podemos trabajar. Aquí vemos un poco lo que es la abducción, pero de una forma horizontal, ¿sí? En este caso eh, no se utiliza mucho para hacer medida, pero aquí está como referencia en el caso de que lo queramos hacer. Se podría hacer tumbado en una colchoneta, en este caso estamos tomando una vista superior como si lo viéramos desde una segunda planta o de una parte alta, viendo a la persona que estamos valorando, pero estas valoraciones se podría hacer en una camilla. Y en este caso necesitaríamos fijar la persona en el borde de la camilla para poder valorar estos rangos que se muestran acá. Aquí hablamos de lo de la antepulsión o la retropulsión, como lo habíamos hablado referente a las escápulas, ¿sí? O de una protracción o una retracción escapular, ¿sí? Vemos cómo nos puede variar estos rangos y compensar, como lo muestra acá, una compensación, ¿sí? O lo vemos desde hasta de unos 20 a unos 25 grados de compensación. Aquí ya vemos lo que tiene que ver con las valoraciones de la rotación del hombro. En este caso, la escápula sí ella sí interactúa, ya no se podría hacer estas valoraciones fijando la escápula. Aquí tiene que tener un movimiento libre para poder valorar estos rangos como tal. Importante en esta valoración saber lo que es, de dónde parte la neutralidad, desde dónde voy a valorar para poder medir estos rangos. Como lo vemos acá, lo vemos que parte desde una óptica distinta. En estas valoraciones siempre vamos a encontrar varias formas de hacerlo. Esta es la que se propone en este test y es a partir de esta posición a esto se le llamaría posición neutral, ¿sí? O anatómica para este rango o para esta valoración. En este caso, la valoración de la rotación interna y externa del hombro. Se podría hacer en otras posiciones, pero aquí se propone solo esta. Aquí vemos la deflexión del codo. No hay mucho aparte de lo que está escrito para resaltar sobre esto. Importante la estabilización también del hombro, o sea, no involucrar el hombro en estos rangos para no alterar la medición, saber que simplemente es un movimiento del codo como tal, ¿sí? Aquí lo vemos de una manera en mayor extensión y aquí lo vemos de una posición más anatómica. Hay veces en estas posiciones los rangos se alteran por la ubicación del hombro. Entonces, tener en cuenta que si valoramos de una forma u otra nos van a cambiar los resultados. Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la valoración de los rangos de movilidad. Este documento están publicados en el evento en Facebook. Hasta ahora pues todos los videotutoriales los he enfocado a explicar un poco los documentos. Es importante revisar toda esta información para que los documentos queden bastante claros. Nos vemos en otro tutorial.